Aquel multiplayer empezó con una llamada perturbadora. Alguien se había apoderado de lo más preciado que tenía en todo el mundo. Todavía no lo sabía, pero sus huellas me llevarían por los juegos policiales. Tendría que infiltrarme en el mundo del crimen y pedir ayuda a los detectives más famosos de los juegos. Pero, ¿qué diablos? Si iba solo, no contaría el cuento. Esto puede ponerse muy feo. Ven conmigo, cúbreme. Bob, el buchón, uno de mis informantes, me había sugerido que buscara evidencias en los depósitos abandonados del puerto. Allí encontré la primera pista, el comienzo de esta condenada historia. Oh no, 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 tus escarpines de la suerte, estos malditos bastardos, por Satoru Iwata, ¿qué te han hecho? No descansaré hasta encontrarte, pequeño. La intriga y la resolución de casos por medio de la razón y la observación ya estaban presentes en historias tan antiguas como la obra de Edipo Rey o el cuento de las tres manzanas de Las Mil y Una Noches. Pero el inicio del género policial moderno corresponde a Los crímenes de la calle Morgue, del escritor estadounidense Edgar Allan Poe. Tiene todos los elementos característicos de las novelas policiales. Un crimen enigmático, un escenario hostil, múltiples sospechosos y, claro, un investigador. Con el tiempo, el género derivó en dos vertientes. La inglesa, enfocada en la resolución intelectual del delito, y la estadounidense, más ambigua y violenta y ambientada en una sociedad corrompida. El género pronto se popularizó en todo el mundo. En Argentina, autores como Rodolfo Walsh, Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares y Ricardo Piglia contribuyeron a la difusión de estos relatos. En los últimos años, el espíritu de los primeros cuentos policiales tuvo su continuación en libros como Crímenes imperceptibles o La muerte lenta de Luciana B. La primera novela, que fue Crímenes imperceptibles, trabajé con el plano de lo policial, la autopsia, los datos que entrega la policía y un detective en paralelo que se dedica a investigar otras hipótesis. En La muerte lenta de Luciana B, en cambio, quise justamente y de manera totalmente intencional dejar de lado la parte de la investigación policial con todos sus protocolos y escribí un policía que es casi abstracto, en el sentido de que la policía queda fuera de plano, digamos, y el detective, que es el narrador de la historia, se enfrenta a dos versiones contradictorias de los mismos hechos, las dos plausibles, y prácticamente no hay ninguna prueba material que se pueda aportar, ¿no? Entonces todo queda en balancear muy cuidadosamente esas posibilidades que aparecen y prácticamente la resolución queda en manos del lector, finalmente. Pero a mí me parece que la verdadera solución o resolución de una novela policial no es tanto el nombre que se extrae finalmente del verdadero culpable, sino la explicación lógica que rearticula los hechos conocidos de una manera diferente, que reordena y que da otra lectura a todo lo que se escribió hasta ese momento. Los primeros juegos detectivescos descendieron directo de la literatura. Es el caso de Deadline, una aventura textual donde nos dan 12 horas para resolver el asesinato de Marshall Robner. Años más tarde llegó Police Quest 1. Lo creas o no, este juego llegó a usarse en algunas academias de policía para enseñar procedimientos básicos. Y en las antípodas del Police Quest, por esos años apareció el primer Sam & Max. Ambos formaban un equipo de investigadores privados, o como a ellos les gustaba llamarse, policías independientes.
Fuera de cualquier reglamento de academias de policía, sus técnicas para combatir el crimen a menudo involucraban usos extremos de violencia. Pero no todas las historias donde hay que resolver un misterio se pueden encasillar en una sola categoría. Muchas veces aparecieron géneros mezclados, como con varios juegos que salieron a partir del 2000. Indigo Prophecy, Condemned 2, Ace Attorney Investigation son algunos de los que supieron fusionar estilos y se salieron con la suya. Nosebound en particular es una historia que tiene que ver con un detective entrado en años, un tipo grande, entre los 60 pirulos por ahí, que ya tiene una historia de fracaso bastante grande en su vida. Por lo general el género noir está muy relacionado a eso. Raymond, que es un homenaje a Chandler, es un tipo que perdió a la familia, que lo echaron de la policía, era policía y lo echaron de la policía, ahora se dedica a detective, pero no le alcanza ni para vivir, digamos. Entonces es un alcohólico. En ese mundo pasa algo. Ese es el status quo de la historia, digamos, ¿no? Y ahí pasa algo. Desaparece un viejo amigo de él, ¿no? Él se entera y lo contratan para encontrar a esa persona y a la esposa de un tipo, ¿no? Entonces él tiene una motivación económica, pero más que nada personal. Vos vas llevando la historia con el mouse o con un puntero, investigando distintas áreas del escenario y eso va avanzando la historia. Hablas con personajes, intercambias información, haces preguntas, siempre están muy relacionados a la cuestión de investigar. Mi olfato de viejo sabueso me indicaba que había algo más ahí, en ese antro olvidado. Mi pequeño había estado allí, y yo podía sentirlo. Entonces encontré aquel maní mordido. Tenía sus marcas dentales, eran inconfundibles. Todavía estaba fresco. Cuando hablamos de detectives privados, sin duda la figura del investigador cerebral por excelencia es Sherlock Holmes. Fue creado en 1887 por el escritor escocés Sir Arthur Conan Doyle. Holmes era una especie de superhéroe del siglo XIX. Inteligente, boxeador experto, hábil violinista, científico y hasta maestro del disfraz. La fama de este detective lo llevó de la literatura al cine, a la televisión e incluso a los videojuegos, donde siempre estaba bien acompañado por su amigo el Dr. Watson. La saga de juegos de Las aventuras de Sherlock Holmes es la más cercana a las novelas de Conan Doyle. El modelado de los personajes se hizo en base a los actores Jeremy Brett y David Burke de la serie de 1984. Si estás del lado de la ley, o a veces no tanto, existen varias formas de resolver un caso. Esta es la primera parte de nuestra lista de juegos policiales. Investigaciones. En estos títulos tiene mucho peso la caracterización de los personajes y la trama policial. Recolectamos las pistas y reconstruimos la historia para llegar al culpable. Pueden ser en primera persona, en tercera o aventuras gráficas. Podemos mencionar Heavy Rain, Carmen Sandiego y L.A. Noire. Misiones Comando. Acá los razonamientos deductivos quedan de lado y pasamos directo a la acción. En estos juegos nos toca vestirnos de grupo halcón, armar el plan de ataque y trabajar en equipo para anular a los delincuentes. Los mejores ejemplos son Call of Duty, las series de Tom Clancy y SWAT. Fuera de la ley. En estas tramas, nuestros protagonistas hacen justicia por mano propia. Por lo general, son agentes encubiertos o ex policías con un pasado dramático que buscan venganza a cualquier precio. La modalidad de estos juegos varía entre el FPS y la tercera persona. Los títulos más destacados son Max Payne, Punisher, Driver y Crackdown.
En muchas historias policiales, la ambientación tiene un papel de peso en el desarrollo de los hechos. Nos sorprende que asociemos a estos relatos con climas oscuros, lluviosos y con mucha bruma. Lo primero que pasa es la llamada a la aventura, y esa es la llamada telefónica. Vos estás en un status quo que te muestra, bueno, el personaje es esto, esta es la situación, ¿no? Y algo pasa que te llama a la aventura. A él lo llaman por teléfono y le dicen algo que le toca en lo personal. Porque por ahí si fuera solo un trabajo está tan deprimido que ni saldría de la casa. Suddenly the phone rang. An unexpected call at an unexpected moment. Está ambientado en los años 30, entre 30 y 40, después de la depresión, pero no está en Estados Unidos, no es en Estados Unidos, tampoco es en Buenos Aires. La ciudad es un invento, se llama Deep Sleep City, que es la ciudad del sueño eterno, está traducido en castellano. El mapa es Buenos Aires, es un mapa antiguo de Buenos Aires, pero todos los nombres están cambiados. Nosotros estamos siguiendo un poco la estructura del camino del héroe, que por ahí no se ajusta tanto al policial, pero se ajusta mucho a la transformación del personaje, que es lo que buscamos. Buscamos que Raymond a la larga cambie para mejor, logre algo de todo esto. Sam Barlow, el escritor de Silent Hill Origins, lanzó una propuesta innovadora dentro de los videojuegos policiales. Her Story. Recrea la metodología de investigación básica, reconstruir un crimen a partir de un testimonio. Sin embargo, no siempre las piezas encajan, y ahí es donde entra nuestra habilidad en juego. Y si querés saber propuestas más convencionales y ya consagradas, este es nuestro top 6 de las mejores historias de detectives. Número 6. Phoenix Wright Ace Attorney. En esta serie nos ponemos en los zapatos de un abogado. Nuestro objetivo es demostrar la inocencia de nuestros defendidos. Para eso debemos investigar cada caso con cuidado e ir a juicio, donde tendremos que presentar pruebas y testigos. Número 5. Hotel Dusk, Room 215. En este point and click nuestro personaje busca a un ex compañero que había sido visto por última vez cuando estuvo alojado en el Hotel Dusk, precisamente en la habitación 215. El mito decía que ahí, en ese cuarto, los deseos de los huéspedes podían hacerse realidad. El juego combina gráficos 3D con una estética de historieta. Hace uso de todas las características que ofrece la Nintendo DS, pantalla táctil, micrófono y lápiz. Número 4. L.A. Noire. En este título seguimos de cerca la historia de Cole Phelps, un oficial de policía que inicia su carrera como agente de tránsito y pronto pasa a detective. Su ascenso meteórico se basa en una enorme capacidad para resolver casos. La dinámica del juego combina investigaciones con secuencias de acción, como persecuciones y tiroteos. Edgar Kalu, you're under arrest for the murder of Everett Gage. Número 3. Heavy Rain. En una ciudad acechada por un asesino serial apodado el Origami Killer, o sea, el asesino origami, el hijo de uno de los protagonistas desaparece bajo extrañas circunstancias. A medida que avanza, la trama se vuelve cada vez más sombría. Debemos tomar decisiones sobre la marcha y cada una va a afectar el curso de la historia. Un digno homenaje al cine policial negro. Número 2. The Wolf Among Us. El protagonista es el sheriff Bigby Wolf, un lobo feroz reformado que debe proteger a los habitantes maravillosos de Villa Fábula, una ciudad poblada por las criaturas de los cuentos de hadas. Este título es la mejor prueba de que las historias de crímenes pueden convivir muy bien con los temas fantásticos sin ceder en calidad. Número 1. Grim Fandango. Cuenta la historia de Manny Calavera, que se ve envuelto en una red de corrupción mientras intenta salvar a Mercedes Colomar. En este universo, el mundo de los vivos y el de los muertos forman parte de una sola realidad. La combinación del inframundo azteca con los escenarios Art Deco, la fusión de estilos musicales y los turbulentos trazos de film noir generan un mundo único, diferente de cualquier otro juego. No podía perder más tiempo. Debía moverme, buscar en otro sitio. ¿Acaso tenía en claro mis sospechosos? Había descartado la mafia de los hermanos Mario, a los traficantes de Creepers y el cartel de Solid Snake. Maldición.
¿Habrán sido los terroristas? Con los terroristas. No, los terroristas no tienen nada que ver acá. En el Counter-Strike Global Offensive, dentro del mapa Overpass, tenemos que pararnos frente a una puerta en una calle sin salida. Si nuestra última audiometría nos dio bien, vamos a escuchar la música del capítulo 9 del Portal 2. Ambos juegos fueron desarrollados por Valve. Ahora sabemos la ubicación secreta de los laboratorios de Aperture Science. Unos colegas me habían hecho llegar un telegrama. Movimientos sospechosos en vieja refinería de Guardia Vieja y Agüero. Posible tercera pista. No tenemos internet. Todo empezaba a encajar. Luego de pasar por la hemeroteca. Lavar con agua tibia. Si presentamos a Sherlock Holmes como el detective más célebre, ahora es el momento de hablar de un criminal temido por todo el universo de Marvel, Kingpin. Su autor fue Stan Lee, el mítico escritor de historietas, y su debut como villano se lo dio en el número 50 de Spider-Man. Si bien comúnmente lo identificamos con los supervillanos, este personaje tuvo sus orígenes como líder de la mafia. Su figura se volvió tan impactante que Marvel lo convirtió en el enemigo principal de Spider-Man, Daredevil y The Punisher. Más allá de series y películas, Kingpin aparece en prácticamente todos los videojuegos de estos héroes, incluso en Marvel Avengers Alliance, un juego social. Si no es siempre el jefe final, Kingpin está ahí nomás. Tanto criminales como investigadores suelen tener dos caras, y eso es lo que los vuelve humanos. Por eso es irónico que la imagen que tenemos de historias policiales sea en blanco y negro. En estos cuentos, los protagonistas viven en una realidad más ambigua, de color gris. Todas mis novelas, no solamente en las novelas policiales, la atmósfera es para mí lo fundamental. Es como el tegumento donde se sostiene la trama, los personajes, la intensidad posible del relato. Y en particular en la novela policial lo importante es lograr que haya también hechos hacia adelante que permitan sostener la atmósfera de amenaza. Es decir, que no todo quede en una investigación hacia atrás, puramente, digamos, intelectual de los hechos, sino que me parece a mí que en general, por supuesto el otro relato también es posible, pero a mí me interesa más cuando hay algo de la atmósfera de peligrosidad o de incertidumbre que se prolonga durante la narración. La noche había caído y ya estaba a punto de irme de la refinería cuando encontré el relleno de algodón. ¡Oh, diantres! No podía ser. Decidí enviar el tejido al laboratorio. Le haría una prueba de ADN. Ya vimos una clase de juegos policiales. Ahora les toca lo de moral cuestionable. Mafia. Son historias de empresarios con negocios no muy legítimos. Dentro de estos títulos tenemos misiones donde combatimos contra otros grupos y nos evadimos de los azules. Tenés el Mafia, todos los GTA, los juegos de Godfather y el Sleeping Dogs. Si pensás que no nos enseñan valores, te equivocás. Al final, lo primero es la familia. Godfather. Forajidos. Nuestro personaje suele tener el vicio de escapar de alguien o de algo. Son antihéroes que no se ponen nerviosos a la hora de romper las normas sociales. Por lo general, ellos hacen sus propias reglas. Algunos de los bandidos más divertidos de los videojuegos los encontramos en Thief, APB Reloaded y Total Overdose. Terroristas.
Estos criminales suelen responder a los estereotipos que ya conocemos de series y películas. Son rebeldes y fanáticos que trabajan en equipo. Luchan en contra de otros grupos o incluso enfrentan las fuerzas de otro país. Los cinturones de bombas caseros los hacen fácilmente reconocibles. Están Battlefield 4, Operation 7 y Counter-Strike. Hacemos una última pausa y a la vuelta te revelamos las mejores webs y apps para los detectives de hoy. ¡Rayos! Mi cabeza daba vueltas entre lucecillas de colores como un bendito caleidoscopio. Debía volver a mi despacho y analizar las pruebas que había recolectado. ¡Con un demonio! ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? En el primer Max Payne, cuando nos cruzamos con este agujero en la pared, tenemos que tirar algunas granadas. Después seguimos avanzando por el nivel, y cuando subamos estas escaleras, vamos a ver que unas ratas vienen a cobrarse venganza. ¿Pensabas que podías tirar granadas así como si nada? ¡No, señor! Estos roedores son serios y están armados hasta los dientes. ¿Querés conocer todos los easter eggs? Entrá al Facebook oficial del canal de la ciudad y buscá nuestro último post. Siento que estoy cerca de la respuesta, pero... este jugo. Veamos. Maní, escarpines, algodón y una etiqueta para lavar en agua tibia. ¡Claro! ¿Cómo no lo pensé antes? La respuesta estuvo frente a mí todo este tiempo. Y es obvio. Aeroparque. Claro. Tengo que dar aviso a las autoridades pronto. Yo no puedo ir en este momento. No puedo ir, estoy muy lejos y además tengo que hablarte sobre las mejores webs y apps para todo detective del siglo XXI. En la vida real no es fácil poner a prueba tus habilidades de detective. Por suerte, con los juegos podemos ponernos en los zapatos de los mejores investigadores. ¿Querés descubrir al criminal? Who is the killer? Descubrí al culpable antes de que se acabe el tiempo. De vos depende evitar el próximo crimen. Baronesa, muy lindo el castillo, muy bella la campaña, pero cómprese una consola. Así el asesino mata más tiempo y menos invitados. Los casos no siempre dependen de tu habilidad deductiva. Si querés pasar a la acción, probá Smash Cops Hit. Perseguí a los malhechores a toda velocidad y poné en orden esta ciudad fuera de control. Igual tengo algunas dudas de los métodos policíacos usados. Quizás acá el remedio sea peor que la enfermedad. A veces lo justo y lo legal no van de la mano. Si te cuestionás el orden social y te gustan los juegos sigilosos, te recomendamos Tiny Thief. Acompaña a este simpático aprendiz de Robin Hood en sus aventuras y lucha contra el hambre, la corrupción y el maltrato animal. Resuelve acertijos y avanza a través de 6 historias diferentes. Si querés saber quién se comió tu postre o quién deja sucia la pantalla de tu tablet, investiga por tu cuenta con Detective Box. Convertí tu teléfono en un kit de espionaje. Tiene todo el equipo que necesitas. Grabación de audio y video en modo incógnito, alarma de emergencia y hasta bomba de tiempo. Ojo, igual yo lo detoné y ahora no me quieren cambiar el equipo. ¿Te gustó nuestra selección? Visita la página de Facebook del canal de la ciudad y dejanos tus comentarios. Detuvimos al culpable. Estaba a punto de subir al avión. Aquí tiene. No. Gracias, oficial. No puedo creer que este momento está pasando. Es mi sueño. Hola, chiquillo. Adiós, amigos. Hasta el próximo caso. ¿Una trampita?
Hola amigos, soy Mariano Cazorla, conductor de Multiplayer. Quiero agradecerles por todo el cariño que nos dan a través de las redes sociales y también recomendarles que si quieren volver a ver nuestros episodios, pueden hacerlo a través del YouTube oficial del canal de la ciudad.